t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el nuevo programa de debate de Euronews desde la capital de las instituciones europeas. En Bruselas Te Quiero hablamos de los grandes temas de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon. Muchas gracias por estar con nosotros. Normalmente, como sabe, el programa se mete en inglés, pero ahora arrancamos también en español, aunque como podrán observar con un acento irlandés. Lo que viene esta semana, la Unión Europea parece que se librará por los pelos de una recesión este año, según los nuevos datos de la Comisión Europea. A pesar de este atisbo de esperanza, el coste de la vida sigue siendo cada vez más caro y muchos hogares siguen pagando enormes facturas de servicios públicos y precios de la gasolina. Tanto si te trata de un kilo de mantequilla, una pizza para llevar, un cappuccino o una noche fuera de casa, nos preguntamos cuánto tiempo más tendremos que aguantar la shrinkflation y qué se puede hacer para solucionarla. Y viviendas más ecológicas para el 2050. El Parlamento Europeo ha votado la llamada Directiva de la Unión Europea sobre edificios, cuyo objetivo es que todos los edificios y viviendas de la Unión Europea sean neutros para el clima y eficientes energéticamente para el 2050. Suena muy bien. Y de hecho, ¿quién no quiere un hogar ecológico y energéticamente eficiente? Pero, tal y como están las cosas, la responsabilidad recae en los propietarios de las viviendas y cada Estado miembro de la Unión Europea tiene una oferta tan dispar que nos preguntamos si la ola de renovación ecológica es una utopía o una realidad. Para hablar de todos estos temas y más, me acompañan en nuestro estudio hoy Agustín Reina, de la Organización de los Consumidores Europeos. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí también con Karel Lanoux, del Centre for European Policy Studies. No tiene nombre en español, no creo. No. Bienvenido. Gracias. CEPS, voilà. Y aquí también con nosotros Alejandra Oriola Almarca, del Unión de Europeístas y Federalistas de España. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de saber sus opiniones, recordamos lo que está en juego. Aida Sánchez nos cuenta más. Las facturas, el pan, el aceite, todo ha subido de precio. Y por ahora parece que no va a bajar. Una pandemia mundial, la crisis climática y desde hace casi un año la guerra en Ucrania han creado la tormenta perfecta para aumentar el coste de todo lo que consumimos o compramos en nuestra vida diaria. Pero tenemos buenas noticias. Las últimas previsiones de la Comisión Europea para 2023 muestran que la inflación se está reduciendo y se prevé que descienda aún más en 2024. Tampoco se ha notado todo el impacto de las consecutivas subidas de los tipos de interés, una medida que se supone que frena la demanda para reducir la inflación, aunque de momento los precios parece que siguen aumentando. Y esta crisis del coste de la vida está haciendo que muchos se pregunten, ¿se está volviendo demasiado caro vivir? Bueno, la pregunta, ¿es demasiado caro hoy en día para vivir aquí en Europa? Empezamos con usted, con la economista aquí. Ha subido mucho el año pasado, habíamos una inflación de más de 10%, pero está bajando ahora mucho también. Estamos alrededor de 8% y el Banco Central Europeo espero que vamos a ver una inflación de 3 o de 3.5% al fin del año. Pero sobre todo lo que es muy importante, lo que habíamos el año pasado era, como lo han dicho, el gas, la electricidad, que eran muy caro, pero la cosa era Rusia, lo que sabemos, pero lo que hemos hecho el año pasado es fenomenal porque hemos dicho no vamos a cortar todo el gas de Rusia. Hemos logrado este objetivo, lo que es fenomenal, porque tenemos otras fuentes de energía ahora que no necesitamos Rusia, lo que significa que lo que hemos visto el año pasado, la subida del precio del gas, y ahora tenemos el precio del gas de 2021, entonces vamos a reducir, es lo que espero en los meses que vienen, porque sobre todo la energía va a ser más barato que era el año pasado. Mira, muy positivo, Karel. Pero el problema, me imagino, es que la gente no se siente eso en su bolsillo, ¿no? Exacto, exacto. La realidad es que la inflación ha impactado el bolsillo de los europeos,
Por ejemplo, solamente en España, un estudio por nuestro miembro de la Organización de Consumidores y Usuarios ha demostrado que debido a la inflación, la canasta básica familiar se ha incrementado en un 10%, que eso para una familia media es mucho. Entonces, obviamente, uno tiene que cuestionarse de qué forma podemos ayudar a todas las personas que se han visto afectadas, que no son pocos, no hablamos de un pequeño grupo más vulnerable, que sin duda han sido afectados, pero esta inflación está afectando a todo el mundo, a la clase media, y como tal tenemos que ver cuáles son las medidas que se tienen que adoptar, no solo a nivel europeo, sino también a nivel nacional. Y a los jóvenes también, que han sufrido también mucho hace unos años. ¿Y usted qué opina? Bueno, yo leía el Eurobarómetro hace unos meses, porque salió hace recientemente, pero sí de hace unos meses, y efectivamente, como dice Agustín, es la mayoría de la población la que está preocupada por el aumento del coste de la vida, un 93%. Por lo tanto, esto quiere decir que se siente mayoritariamente, pero que quiero puntualizar que es el aumento del coste de la vida, pero es el aumento o el impacto del coste de la guerra en Ucrania. Es decir, una guerra que es la mayor tragedia humana desde la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Y creo que estas preocupaciones no son infundadas, porque hoy en día hay 50 millones de hogares en la Unión Europea que están sufriendo de pobreza energética. En España, solamente en 2022, los salarios crecieron un 2,78%, pero los precios subieron un 8,4%, con lo cual hay una desigualdad que, si bien es cierto que en el 2022 pues, fue debido a un factor inesperado, digamos, como puede ser la guerra en Ucrania, ¿no?, que afectó, como decía el compañero, a los precios máximos históricos de los precios del gas y de la energía, así como a los puntos de inflación. Aunque dice Caral que van a bajar pronto, ¿no?, estos precios. Sí, pero si vemos a la década anterior a la pandemia, la subida de los precios ha sido lenta pero constante, y no así de los salarios. Y se ha mantenido. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y todo el mundo, como dices, todo el mundo lo está notando. Y esta semana los ministros de la Economía de la Unión Europea se reunieron aquí en Bruselas para debatir todo esto. Y al frente de su reunión estaba Pascal Donohoe, presidente del Eurogrupo. Dijo que el ambiente era ligeramente confiado pero cauto. Escuche. En comparación con el verano pasado, los precios han bajado mucho y las previsiones más pesimistas no se han materializado. Sin embargo, los precios son todavía muy altos y los riesgos persisten. Hay que vigilarlos muy de cerca. No podemos darnos por satisfechos. Lo ocurrido a nivel de demanda y de almacenamiento es tranquilizador, pero debemos seguir esforzándonos para diversificar nuestras fuentes de energía y reducir el consumo de energía. Eso es. La otra cosa que no he dicho es que todos los hogares han hecho un esfuerzo enorme de reducir su consumición de energía. Tenemos estadísticos, por ejemplo, sobre Alemania, que la reducción de hogares era de 40%. Es lo que habíamos antes, es que habíamos una mentalidad de la energía que era más o menos gratis. Ahora no es gratis, pero es mejor para nosotros y es mejor para el clima también, que tenemos una mentalidad de decirnos energía es un coste. Y agua también. Nos estamos duchando. Es eso, pero podríamos utilizar eso. Es eso. Podríamos utilizar todo eso de una manera mucho más económica que antes. Pero desde la perspectiva del consumidor, ¿qué consejos daría a quienes que están mirando hoy en día y no pueden llegar al fin del mes? Para empezar, esta es una situación muy difícil para muchas familias y obviamente las asociaciones de consumidores están ayudando, dando consejos, desde, por ejemplo, repensar el uso de la energía. Yo creo que esta crisis también ha demostrado la capacidad de la familia media europea para ahorrar energía, porque en definitiva la mejor energía es la que no se consume. Pero aún así hay situaciones en las que familias no pueden renovar un hogar o cambiar el sistema de calefacción que tan necesario es para hacer los edificios y las viviendas energéticamente mucho más sostenibles. Entonces, por ende, aquí hay una mezcla de políticas. Está, por un lado, el cambiar
la actitud individual del consumidor, por ejemplo, frente al consumo de energía, pero por otro lado ver cuáles son las políticas públicas necesarias para ayudar a esas familias, a esos consumidores, a que puedan participar en la transición energética. Y que va, por ejemplo, de la renovación de edificios hasta sistemas de calefacción, poner paneles solares. Y un ejemplo de las actividades que han hecho las asociaciones de consumidores son las compras de grupo, para ayudar a consumidores que quieran, por ejemplo, instalar paneles solares, poder adquirirlos de forma mucho más asequible que ir individualmente a un proveedor. Y Alejandra, ¿tiene sentido lo que está diciendo? Bueno, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un acompañamiento por parte de las administraciones públicas, sobre todo a aquellos hogares más vulnerables y que no se puedan permitir de la noche a la mañana de ser partícipes de forma tan activa de esta transición ecológica. Lo que yo creo es que, como mi calidad hoy aquí de federalista europea y socialista española, es que también hay que ir más allá, y es decir, hay que quizás plantear y hablar del elefante en la habitación, que es cómo reestructuramos nuestro sistema a nivel europeo. Yo, por lo tanto, considero que hasta que no haya una unión federal, las medidas que se tomen a nivel nacional, pues van a estar muy bien, porque mi gobierno, por ejemplo, en España recientemente ha aprobado medidas muy buenas, como también, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, que entra en vigor, la subida del salario mínimo interprofesional, que entra en vigor hoy. Pero hasta que no tengamos una unión monetaria, económica, una unión fiscal, una unión energética, pues van a ser parches a nivel nacional. Y lo que has tocado de verdad el elefante en la habitación, Karel, porque claro, una cosa es lo que pone el papel y otra cosa es en los países miembros, lo que quieren y lo que está haciendo y cómo reaccionan también. Pero hay muchos planes a nivel europeo, como por ejemplo Repower EU y otros planes sobre la energía, donde estamos haciendo cosas a nivel europeo para los Estados miembros, de hacerlo a nivel nacional. También tenemos el plano de recuperación con medidas enormes, sobre todo para España, también para Italia, para hacer esta transición verde. Estas ayudas son muy importantes porque cada hogar podría hacer muchas cosas a nivel individual, a nivel de las familias. Por ejemplo, con la digitalización de la consumación de la energía, podríamos seguir todo el momento, que es el mejor momento de utilizar, por ejemplo, es una cosa eléctrica en el día. El teléfono lo puedes hacer. Sí, suena muy no fácil. habíamos estas cosas, pero con la digitalización es tan fácil de asegurar que tenemos una consumación estable durante todo el día, que es mucho más barato para un hogar que si tenemos una volatilidad en la utilización. Pues en teoría es muy fácil, pero en la realidad hay gente que ni siquiera tiene internet, ni siquiera tiene un teléfono. Pues, ¿qué consejo tiene? Completamente de acuerdo. En la teoría suena muy bien y creo que hay que invertir en ese tipo de tecnologías. Pero la pregunta es cómo traducimos esto a la realidad del consumidor. Entonces, por ejemplo, en materia de subsidios o ayudas para las renovaciones a nivel local o nacional, a veces el consumidor no tiene idea a dónde ir, dónde obtener información sobre cuáles son los mejores materiales para utilizar, cuáles son los subsidios que están disponibles a nivel local, regional, nacional. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos pidiendo es que haya lo que se llama un one-stop shop, donde el consumidor pueda ir y buscar toda la información que necesita para ver cuáles son los materiales o cuál es la tecnología más apropiada para sus circunstancias particulares. Es una muy buena idea porque nadie tiene tiempo tampoco para estar mirando e investigando todo el día. Ahora, en un momento voy a preguntaros cuál es el país más caro de Europa, pero primero una pregunta para usted, porque esta semana o la semana pasada el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés a 5% para luchar contra la inflación. Quiero preguntarle, ¿están los bancos en modo pánico? No, pues eso es solo porque ya tenemos una inflación que es alrededor de 8% y el Banco Central Europeo tiene el objetivo de tener una inflación a máximo de 2%. Lo que hemos visto el año pasado, el Banco Central solo ha reagido en el mes de julio, pero en el mes de julio ya habíamos un nivel de 8%. Había un poco esperado demasiado de subir los tasas, entonces tenemos un poco un retraso, pero ya tenemos hasta ahora el nivel de inflación. Pero solo el perspectivo que vamos a tener subidos de tasas de inflación, de tasas de interés, va a disminuir
sobre tiempo la inflación. Y lo que es importante de hacer eso para no tener la inflación donde hemos hablado, sobre todo la subida de la inflación por todos los lugares, es un problema mayor. Es por eso que el Banco Central tiene que agir. Y lo que Tiene que reaccionar. Sí. Tiene que reaccionar. Y la presidenta del Banco Central estuvo esta semana en el Parlamento Europeo. Pero ahora quiero preguntarles, ¿cuál es el país más caro de Europa? No creo que se trate de un ranking, quién es el más caro, quién es el más barato, sino cómo la gente lo vive. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos con nuestros miembros en distintos países de la Unión Europea, nos cuentan historias que son realmente alarmantes, ¿no? Desde Grecia, España, Francia, Bélgica, Lituania, Estonia. Entonces, ahí hay que ver también las circunstancias en cada país y cuáles son las medidas que se han tomado en cada país para poder ayudar a la ciudadanía a navegar en esta crisis. Porque en cada país es un caso especial. Bueno, hemos estado buscando y la verdad que es Dinamarca, que es el país más caro, lo podéis ver ahí en la pantalla, Luxemburgo, después Irlanda, Francia y Países Bajos. Coste de vida, pero es muy difícil para decir de una manera totalmente objetiva lo que es. Porque cada vez hay una manera de tener claro, porque en cuenta, por ejemplo, el coste de vida con lo que puedes ganar en un país. Exacto. Lo que puedes ganar, claro. Y por eso yo antes comentaba la importancia, ¿no?, de la medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros en España, con la subida del mínimo interprofesional, del salario mínimo interprofesional, que esta medida aparejada pues también con la reforma laboral de diciembre de 2022, pero también pues con el límite de los precios de la energía y del gas en España, creo que ayudan, ¿no?, a la ciudadanía a tener pues una estabilidad, poder capear de alguna forma las dificultades que se nos plantean hoy en día. Y tenemos también unas cifras para mirar la inflación de los precios de los alimentos, porque yo creo que hoy en día cuando voy a comprar, aquí no tenemos Mercadona, por desgracia, pero aquí en Bélgica tenemos Carrefour, Delhaize, Lidl, y está cada vez más caro las cosas, y el producto que llevo a casa es cada vez más pequeñito. Mira, en Suecia 18,24%, en España 15,69%, en Bélgica aquí 15,16%. Pues muy caro, pero igual bajará, ¿no? A mí lo que es una cosa positiva, que es un grupo que conocemos muy bien en Bruselas, los agricultores, son muy contentos. Sí. Y no los vemos en Bruselas. Normalmente los vemos los agricultores aquí en Bruselas más o menos cada 2 meses, pero ahora a lo menos tienen un salario que es al nivel de sus esfuerzos. Antes, los agricultores de Bélgica, de Francia, de Alemania, siempre iban aquí para protestar, pero ahora tienen más por lo que hacen, porque antes, en mi opinión, por ejemplo, el latte, las otras cosas, verduras, etcétera, muy baratos. Ahora son un poco más caros, porque pienso que su trabajo tiene que ser un poco más apreciado. Completamente de acuerdo que obviamente los agricultores merecen como todo el mundo una remuneración justa, pero no nos podemos olvidar que en el sector alimenticio tenemos una cadena con muchos actores. Están desde los distribuidores hasta los vendedores, supermercados y demás. Y cada uno también se lleva una tajada de esto. Entonces, si bien es cierto que la inflación, hay pronóstico que baje, la pregunta es, ¿van a bajar los precios? La energía, el precio de energía está bajando. ¿Ha habido un impacto ya en los precios en los supermercados, en las góndolas? No. Por lo menos no es algo que podamos observar por el momento. Entonces creo que también tenemos que tener una mirada crítica sobre cómo los precios van evolucionando, especialmente al nivel de consumo. ¿Una reacción? Es lo que decía antes, o sea, si miramos a la década anterior a la pandemia, los precios no han bajado. Para mí lo importante es ver cómo capeamos estas crisis. Nada tiene que ver cómo ha afrontado la Unión Europea la crisis del coronavirus a cómo la afrontó en el 2008 con la crisis financiera. Y bueno, yo creo que si los resultados han sido exitosos esta vez ha sido porque se han implementado medidas e instrumentos federalizantes, hamiltonianos, como puedan ser pues eso, la emisión de eurobonos, de deuda pública sí. Ok,
Gracias. Pues bueno, eso es todo que tenemos tiempo para hablar de este tema. Gracias a nuestros panelistas y por estar aquí con nosotros. Y gracias por vernos. Nos vemos pronto aquí en Euronews y euronews.com. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon y estamos aquí mirando algunas de las grandes historias de la semana. Esta semana la jefe de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamamiento a través de Twitter para que se celebre una cumbre sin tonterías sobre acción climática en septiembre. Quiere ver una acción climática acelerada y planes ambiciosos de reducción a cero. Mientras usted decide si cree que es necesaria o no otra cumbre sobre el clima, los diputados del Parlamento Europeo han estado ocupados votando sus planes concretos para proteger el planeta. Y uno de ellos es hacer que los edificios y las viviendas de todo el continente sean más eficientes energéticamente. ¿Qué os parece? ¿Ha visto la votación del Parlamento sobre esa directiva? Sí. ¿Sí? ¿Y qué opina? ¿Es posible o no? Un paso Sandra? súper importante. Sí, ahora empezamos con la... Bueno, ha sido votada ampliamente, mayoritariamente a favor, con lo cual pues creo que tenemos todos que reaccionar de forma positiva. Yo no creo que sea una utopía llegar a políticas verdes, es decir, considero que la utopía es importante en ese momento porque no lo considero como un vocablo peyorativo, sino como una palabra esperanzadora. Tenemos en el marco de la Agenda 2030, tenemos el nuevo Pacto Verde y son los objetivos a los que tenemos que ir avanzando, pero también son una realidad. Las políticas verdes se están aprobando y se están implementando, como lo que decíais antes de la directiva sobre la renovación de los edificios. Va a tardar mucho tiempo, pero sí, están ahí, los papeles sí que están ahí. ¿Qué quiere decir usted? Desde el punto de vista del consumidor es una etapa, un paso súper importante que comienza. Por supuesto, depende de la implementación y cómo esto se va a implementar a nivel nacional, pero un poco en esta discusión, ¿no? Utopía, realidad. Ya ahora creo que ya pasamos de esa etapa, ahora es una cuestión de necesidad, Sí. de necesidad y supervivencia. Y obviamente el sector constructor es uno de los sectores que mayor impacto tiene. Entonces, por ende, hay una necesidad de tener estas normas en su lugar y obviamente que se implementen y se respeten. Okay. Una necesidad, pero, Karel, es una necesidad quizás, pero es posible porque cada país miembro también es muy diferente, tiene otra vivienda, otro edificio. Sí, podría ser de nuevo para algunos hogares muy caro de hacer eso. Necesitas las medidas de hacerlo, podría ser difícil, pero sobre todo lo que me preocupa un poco es que lo hacemos en Europa, pero tenemos otros países en el mundo. Somos más o menos el único bloque en el mundo que lo hace ahora. Por ejemplo, Estados Unidos podría ser algunos estados en los Estados Unidos que lo hacen, pero no la Unión de los Estados de América, pero también otros países no lo hacen. Lo que significa que el costo de vida aquí en Europa va a subir, pero no necesario en otros países. Eso, si hablamos de la inflación, es una cosa que podría causar un poco de inflación en Europa para los hogares. Sí, por el largo plazo sería mejor, pero por este año y el año próximo podría causar problemas en hogares. Y no va a pasar hoy a mañana. Bueno, vamos a escuchar a Adrian Joyce. Adrian Joyce es un arquitecto y un experto en políticas energéticas y lleva muchos años diciendo que sí que es posible. Escuche. Es realista poder conseguir que nuestras viviendas sean aptas para su uso en 2050. Aún quedan 37 años. Las viviendas suelen renovarse por completo cada 15 o 20 años. Así que sí, es posible. Hoy disponemos de tecnologías y soluciones que pueden implementarse en el mercado para alcanzar estos objetivos. La directiva propone una serie de nuevos instrumentos, como normas de cartera hipotecaria y un préstamo europeo para la rehabilitación. Además, disponemos de muchas fuentes de financiación europeas para la rehabilitación de edificios. Los Estados miembros ya han prometido dedicar 70.000 millones de euros para antes de 2026, para evitar el deterioro de su parque de viviendas. Adrian Joyce ahí con un punto de vista muy positivo dice que también hay dinero que será posible, pero hay cosas también como la administración pública.
que es muy lenta, aquí en Bélgica, por lo menos. Creo que es una comunidad en todos los países, en todos los países de Europa. Pero aún así, esta transición no se puede hacer sin el apoyo del Estado, el apoyo de la Unión. Y por eso es la importancia de tener instrumentos de financiación, tanto públicos como privados. En el caso de las hipotecas verdes, ¿no? Para aquel consumidor que quiera realmente hacer una inversión a largo plazo, su hogar más eficiente energéticamente y sostenible, bueno, que tenga la opción de tener una hipoteca en mejores condiciones que otras hipotecas que son para adquirir viviendas. Pero también que haya también la posibilidad de tener acceso a fondos públicos para aquellos que no tienen la posibilidad en el primer paso de tener acceso a una hipoteca. Claro. Karel, ¿una reacción de lo que ha dicho Adrian Joyce? Es correcto que tenemos ayudas al nivel de los estados, de los comunes o de las regiones desde mucho tiempo para hacerlo. Por ejemplo, los paneles celulares que tenemos desde mucho tiempo, pero para otras cosas también. Pero ya podríamos hacer más. Pero también hay una diferencia entre países en Europa que es enorme. Lo que sabemos cuando viajamos, que vemos diferencias, pero ya también tenemos niveles del clima que son muy diferentes en Europa también. Entonces, también la necesidad de hacerlo en Suecia o en Dinamarca comparado con España es totalmente diferente. Entonces, va a ser adaptado, eso lo que hemos entendido en el momento a Europa en el total, no lo sé, pero es seguro que podríamos hacer cosas y que podríamos bajar el consumo de la energía o tener un consumo más económico que lo que habíamos antes. Sí, quizás tenemos que haber empezado antes, hace muchos años, ¿no, Alejandra? Pues quizás sí, seguramente sí. Ahora, como dice el compañero Agustín, ahora ya sí que es urgente y es una necesidad y ya no nos queda otra. Pero creo que el camino, por ejemplo, en 2015 la Comisión Europea presentó su paquete para una unión energética y se está avanzando en este proyecto. No ha sido una cosa solamente de la guerra de Ucrania, que después de la guerra de Ucrania nos hayan saltado todas las alarmas para conseguir una unión energética. Ya era un planteamiento anterior y sí, es verdad, las desigualdades son visibles en los diferentes países, pero quizá pues de forma más coordinada y de forma más solidaria podamos hacer frente a esta problemática. Y ya no tenemos mucho tiempo, pero muy cortita. Una pregunta sobre esta cumbre de Antonio Guterres. ¿Buena idea, sí o no? Sin duda. Mientras haya posibilidad de diálogo. ¿Buena idea, sí o no? Sí, pero hay diferencias enormes en el... Okay. ¿Y buena idea? Hablar siempre es bueno. Sí, hablar es bueno, por eso estamos aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos pronto aquí en Euronews y euronews.com. Bienvenidos de nuevo a Bruselas, mi amor. Conmigo, Maeve McMahon, donde repasamos algunas de las historias europeas que más nos han llamado la atención. Esta semana, los representantes del sector europeo de la aviación de lujo se reunieron aquí en Bruselas para su evento anual de 3 días. Pero, en lugar de ser recibidos con café y bolsas de regalos, fueron recibidos por activistas de la organización Extinction Rebellion. Eche un vistazo. Se trata de uno de los documentos más citados sobre las influencias de la industria de la aviación, y uno de los principales mensajes de este documento es que el 1% de la población mundial causa el 50% de las emisiones de la aviación. Por eso estamos aquí, para bloquear la terminal de jets privados de Zaventem. Los jets privados son el medio de transporte más contaminante por pasajero kilómetro, así que estamos aquí, Extinction Rebellion, bloqueando esta entrada. Standing strong in our rightful place. In our rightful place. Denying huge million customers give a frank fuck about the climate-induced catastrophe that we are currently experiencing. We are disrupting this conference today to make you care about the rest of humanity and the world we inhabit. ¿Qué es lo que piensan? Su lema es vuestro lujo, es nuestro colapso. ¿Tiene razón? Sí.
Sí, Alejandro, ¿por qué? Yo, bueno, total agradecimiento y apoyo a los que estaban ayer en el aeropuerto de Zaventem, pues porque considero que si vamos a tener una transición ecológica justa, los que más contaminamos vamos a tener que ser los que más sacrifiquemos o los que más nos esforcemos. Ahora, no veo que sea un gran sacrificio el dejar de usar jets privados. Yo no he hecho uso de ningún jet privado en mi vida, y que ojalá que sigamos el ejemplo de Francia, y más países sigan el ejemplo de Francia para prohibir los vuelos cortos, si pueden ser sustituidos por viajes en tren. Ok, Alejandro, ¿y Karel? Es correcto que lo hacen porque no es normal que tienen el permiso de hacer eso, de tener emisiones tan elevadas por lo que tienen. Porque también hay estadísticos que habíamos un estudio hay 2 semanas sobre la polución en el mundo. Los más ricos son mucho más responsables que los más pobres o que la gente normal. Entonces, pienso que es más que 50% de las emisiones y de la polución que viene ya no es 10% de la población. Entonces, ellos son sobre todo los ricos. Entonces, tenemos un problema que no teníamos una política verde que no tiene en cuenta estas diferencias. Okay. ¿Y su opinión? Exactamente en ese punto. Lamentablemente el principio del contaminador paga se ha convertido en una licencia para contaminar. Entonces, es justo que aquellos que tienen recursos, aquellos que son ricos, puedan contaminar cuando pueden ir por detrás y pagar. Entonces, yo creo que esta es una discusión que realmente tenemos que tener e ir más allá de este principio y, obviamente, prohibir aquellas actividades que son las más nocivas para nuestro medio ambiente y sociedad. Y hoy en día esta manera de manifestar lo vemos cada semana, es la manera más positiva, ¿cree? Hay otras maneras que no me gustan, como lo que has dicho, es algunos de esos grupos en museos de arte, no me gusta en total, pero hay otras maneras, es la manera de hacerlo. Hay que gritar hoy en día, Alejandra. Hay que gritar en la calle y en las urnas, las dos cosas. ¿Y en las urnas? Principalmente en las urnas. Y si vemos este tipo de manifestaciones, tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Qué ha llevado a esos jóvenes a salir a la calle? Y sin duda hay una frustración muy grande con el poder político al no haber dado respuestas en su momento. Entonces hoy llega esta situación en la que nos encontramos. Y hablando de las urnas, iremos hablando también de las elecciones europeas, que son el año que viene. Pero se acabó el tiempo de Bruselas Te Quiero por el momento. Muchas gracias a nuestro panel y gracias por seguirnos. Nos vemos muy pronto en Euronews y euronews.com.